Saludos a todos. En la actividad anterior orientamos el estudio de las características morfofuncionales de la glándula suprarrenal, compuesta por la corteza y la médula, que producen las hormonas glucocorticoides y catecolaminas respectivamente, conocidas como hormonas del estrés, que tienen un efecto importante en el metabolismo. Sin embargo, existen otras no menos importantes, la insulina y el glucagón, producidas por las células de la porción endocrina del páncreas, cuyas características morfofuncionales son objeto de nuestra actividad orientadora. Seguramente tendrán algún familiar, amigo o al menos un conocido que padece de una enfermedad denominada diabetes mellitus, enfermedad metabólica de carácter hereditario que, si no es bien controlada, causa serios daños al organismo. La obesidad constituye un factor de riesgo para padecer esta enfermedad. Esta enfermedad generalmente se asocia a alteraciones morfofuncionales del páncreas, una glándula anexa al tubo digestivo, cuyo componente endocrino vamos a estudiar en el día de hoy. El estudio de estos contenidos les permitirá interpretar la relación entre las características morfofuncionales particulares del páncreas endocrino con las acciones fisiológicas de las hormonas insulina y glucagón, así como las adaptaciones metabólicas que se producen en el ejercicio físico, la diabetes mellitus y el ayuno, para lo cual será de gran utilidad seguir las orientaciones y realizar las tareas que les ofrecen en el CD. El páncreas se desarrolla a partir de un proceso inductivo entre el revestimiento endodérmico del duodeno y el mesodermo espláncnico, con la consecuente diferenciación de dos esbozos, el esbozo pancreático ventral, que guarda íntima relación con el colédoco, y el esbozo pancreático dorsal, que está situado en el mesenterio dorsal. A consecuencias del crecimiento diferencial, el duodeno rota hacia la derecha y con él el brote pancreático ventral se desplaza dorsalmente para situarse inmediatamente por debajo y detrás del esbozo dorsal. Posteriormente, se fusionan el parénquima y el sistema de conductos de ambos esbozos para conformar el órgano. El esbozo ventral forma una parte de la cabeza del páncreas y el resto de la glándula deriva del esbozo dorsal. El parénquima pancreático deriva del endodermo de los esbozos que forman una red de túbulos. A comienzos del periodo fetal, se desarrollan los acinos a partir de agrupaciones celulares que rodean los extremos de dichos túbulos. Los islotes pancreáticos se desarrollan a partir de grupos de células que se separan de los túbulos y se sitúan entre los acinos. La secreción de insulina, glucagón y somatostatina se inician durante el periodo fetal temprano. Como estudiamos anteriormente, el sistema endocrino está integrado por glándulas endocrinas propiamente dichas, glándulas mixtas y el tejido endocrino difuso. El páncreas pertenece al grupo de glándulas mixtas, que son aquellas en las que la función principal es exocrina, pero con un pequeño componente endocrino. Se trata entonces de una glándula anexa al sistema digestivo, productora de jugo pancreático con un componente endocrino productor de insulina y glucagón, hormonas esenciales en el metabolismo. El páncreas es un órgano impar que ocupa una posición profunda en el abdomen, adosado a su pared posterior a nivel de las primera y segunda vértebras lumbares junto a las suprarrenales por detrás del estómago, formando parte del contenido del espacio retroperitoneal. Por estas razones es un órgano muy difícil de palpar y en consecuencia sus procesos tumorales tardan en ser diagnosticados a través del examen físico. Su aspecto externo es lobulado, con una porción ensanchada dirigida hacia la derecha que se denomina cabeza, enmarcada en el duodeno, una porción intermedia denominada cuerpo y un extremo izquierdo afinado llamado cola. Es en este sitio donde se localiza la mayor proporción de islotes de Langerhans,
componente endocrino de la glándula. Al igual que el resto de las glándulas estudiadas, el páncreas posee una rica irrigación, dada por la arteria esplénica, ramo del tronco celíaco, y los ramos pancreáticos duodenales de la arteria mesentérica superior. Como ya vimos, los islotes de Langerhans constituyen el componente endocrino del páncreas. Están dispersos por todo el órgano en forma de agrupaciones celulares de tamaño variable en estrecha relación con los capilares sanguíneos y ricamente inervados, separados de la porción exocrina por una fina red de fibras reticulares. En preparaciones histológicas corrientes, los islotes se presentan, como se pueden observar en la imagen, como zonas ovales más claras que el resto del parénquima. La porción exocrina, que forma la mayor parte de la glándula, se estudiará en el sistema digestivo. En esta microfotografía óptica de un corte de páncreas se observa un islote de Langerhans. Las células que lo constituyen son poligonales o redondeadas, dispuestas en cordones cortos alrededor de las cuales existe un abundante entramado de capilares sanguíneos. Se distinguen diferentes tipos celulares: las células alfa, las células beta y las células delta. Además, existen otros tipos celulares como las células F o PP y las células G, productoras de polipéptido pancreático y gastrina respectivamente, que serán estudiadas posteriormente. Las características morfofuncionales de estas células debes revisarlas por las orientaciones de tu CD. A continuación, haremos referencia a algunas características de las alfa y beta. En la siguiente fotomicrografía, teñida con la técnica especial de la inmunoperoxidasa, podemos observar la localización de los islotes en relación con el componente exocrino del órgano. Fíjense en la disposición de las células betas representadas hacia la izquierda con el citoplasma basófilo y las células alfa hacia la derecha con el citoplasma acidófilo. Las células más abundantes del islote son las beta, productoras de insulina, hormona que estudiaremos a continuación. El primer paso de la síntesis de la insulina es la formación de la preproinsulina. Esta forma no es activa y presenta en su estructura un péptido señal que le permite la entrada al retículo endoplásmico rugoso para continuar su formación. Una vez dentro de este, ocurre la separación del péptido señal de 16 aminoácidos para formar la proinsulina. En su paso por el aparato de Golgi, la proinsulina sigue su procesamiento con la separación del péptido C, convirtiéndose en la hormona activa que se acumula en vesículas en el citoplasma de las células beta. La insulina está formada por dos cadenas polipeptídicas que constan de 21 y 30 aminoácidos cada una. Están unidas por dos puentes disulfuro y tiene un peso molecular de 6000 daltons. El receptor de la insulina consta de 4 subunidades, 2 alfa de 719 aminoácidos y 2 beta de 620. Es transmembranal, como todos los receptores de membrana, y en sus 2 subunidades alfa, que son externas, se encuentra el sitio para la hormona. Las subunidades se unen por puentes disulfuro. En su dominio intracelular, las 2 subunidades beta, que son las que atraviesan la membrana, tienen varias tirosinas que resultan fosforiladas. Al unirse la insulina con el receptor, se forma el complejo hormona-receptor, que se agrupan en zonas recubiertas por una proteína llamada clatrina y son endocitados.
Una vez activado el receptor por medio de la unión de la enzima a la cadena alfa, se activan dominios intracelulares de las subunidades beta. Esto facilita una cascada de fosforilaciones iniciada por su propia autofosforilación, liberándose un segundo mensajero responsable de las acciones metabólicas reguladoras finales de la hormona. En la diapositiva se muestran los efectos de la insulina sobre el metabolismo. Observen que en el metabolismo de los glúcidos favorece la captación de glucosa y su utilización para obtener energía, así como los procesos que favorecen el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno y en consecuencia es una hormona hipoglicemiante. En relación con las proteínas, favorece la captación de aminoácidos y la síntesis de proteínas, por lo cual presenta un efecto anabólico proteico. Y sobre los lípidos, favorece la síntesis de triacilglicéridos y colesterol. Además, disminuye la lipólisis, en consecuencia tiene efecto lipogénico. La insulina es medible en sangre entre las 8 y 12 semanas del desarrollo y se le conoce también como hormona del crecimiento fetal. En la imagen se muestran otras acciones de la insulina. Observen que favorece la síntesis de ADN y ARN, aumentando el crecimiento y división celular. Aumenta la afinidad de las somatomedinas por los receptores. Estos factores, unidos a su efecto sobre la síntesis de proteínas, favorecen el crecimiento. Resulta de interés que esta hormona aumenta la entrada de potasio a la célula asociado con la entrada de glucosa e inhibe la síntesis y secreción de glucagón. En la imagen se representa el mecanismo de regulación de la secreción de insulina. El aumento de la glicemia constituye el principal estímulo para las células beta de los islotes pancreáticos, que incrementan la secreción de insulina. Esta actúa sobre el hígado, el músculo y tejido adiposo, que son sus órganos blancos, aumentando la glucogénesis y disminuyendo la glucogenólisis. Además, aumenta la captación de glucosa por las células hepáticas y adipocitos, con lo cual tienden a disminuir los niveles plasmáticos de glucosa, actuando como un mecanismo de retroalimentación negativa. En la imagen se muestran otros factores que intervienen en la regulación, aumentando la secreción de insulina, las hormonas glucagón, cortisol, adrenalina y la hormona del crecimiento son hiperglicemiantes y por tanto aumentan su secreción, al igual que la presencia de aminoácidos en el plasma y las hormonas gastrointestinales. Otra hormona producida por los islotes es el glucagón, la que estudiaremos seguidamente. El glucagón es una hormona peptídica de 29 aminoácidos que se sintetiza como preproglucagón con un peso molecular de 18.000 daltons. Luego es hidrolizado el péptido señal y la prohormona se almacena en vesículas del aparato de Golgi y permanece en su forma de proglucagón hasta que se estimula su secreción a la sangre. El glucagón tiene receptores en el hígado y el tejido adiposo y actúa a través del mecanismo del segundo mensajero ya estudiado. El glucagón se secreta en situaciones de hipoglicemia, por tanto aumenta la glucogenólisis hepática al activar la glucógeno fosforilasa e inhibir la glucógeno sintetasa, aumenta la gluconeogénesis. Además,
aumenta la cetogénesis debido a una disminución de los niveles de malonil-CoA. Su efecto sobre la lipólisis depende de un aumento de la actividad de la lipasa hormonosensible. Induce el catabolismo proteico con utilización de los aminoácidos para la gluconeogénesis. Por último, el glucagón, al ser una hormona hiperglicemiante, incrementa la secreción de insulina. Las células endocrinas dentro del islote se encuentran muy relacionadas, ya sea por comunicaciones endocrinas o paracrinas. Estos mecanismos de comunicación intercelular facilitan la liberación ordenada de la insulina y el glucagón. Observen que cuando aumenta la secreción de insulina, disminuye la glicemia y en consecuencia se deprime la secreción de glucagón. Cuando aumenta la secreción de glucagón, tiende a aumentar la glicemia, que constituye el estímulo para el aumento de la secreción de insulina. Observen además que la producción de somatostatina por las células delta inhibe la secreción de ambas hormonas con la finalidad de disminuir la utilización de los nutrientes absorbidos, con lo que se prolonga su disponibilidad. Recuerden que esta es la misma hormona que inhibe la secreción de hormona del crecimiento. En la imagen se presenta la regulación de la secreción de glucagón. Observen que cualquier estado que curse con disminución de la glicemia, como el ejercicio y el ayuno, entre otros, aumenta la secreción de glucagón por las células alfa de los islotes. Esta hormona activa enzimas hepáticas que aumentan la glucogenólisis y la gluconeogénesis, con lo cual se regula la glicemia. Es necesario aclarar que el aumento de los aminoácidos en el plasma estimula la secreción de glucagón e insulina. Así pues, en este caso, las respuestas de la insulina y el glucagón no se oponen entre sí. Deben justificar esta afirmación en su estudio independiente, siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. El déficit de la secreción de insulina provoca alteraciones metabólicas, entre las que se encuentra la diabetes mellitus. En el esquema se muestran las alteraciones metabólicas y algunas de las manifestaciones presentes en la diabetes mellitus. Observen que la causa más frecuente es el déficit de insulina. Esto origina disminución de la captación de glucosa, así como activación de las enzimas de la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Estos tres procesos producen hiperglicemia. Aumenta la degradación de proteínas, aportando aminoácidos a la gluconeogénesis y disminuyendo la reserva de proteínas corporales. Por su parte, el déficit de insulina aumenta la lipólisis con aumento de los ácidos grasos en el plasma. La hiperglicemia aumenta la eliminación de glucosa por la orina, que retiene agua, produciéndose diuresis osmótica, que explica la poliuria del diabético y la deshidratación celular, la que estimula el centro de la sed del hipotálamo. La poliuria, unida a la degradación de proteínas y lípidos, explica la pérdida de peso. Debido a la no utilización de la glucosa para obtener energía, esta se obtiene a partir de la beta-oxidación de los ácidos grasos, con lo cual aumentan los cuerpos cetónicos en sangre y la tendencia a la ateroesclerosis. Otros de los síntomas presentes en la diabetes mellitus es la polifagia o aumento de la ingestión de alimentos, lo cual se explica porque al no haber insulina,
no penetra glucosa al centro de la saciedad del hipotálamo, con lo que predomina la actividad del centro del hambre. Otra situación de interés es el periodo postprandial, donde se producen adaptaciones metabólicas que mantienen dentro de límites fisiológicos la glicemia. Entre las mismas están la absorción intestinal, más rápida en los monosacáridos y disacáridos, lo que tiende a elevar la glicemia rápidamente, provocando secreción aumentada de insulina, mientras que en los alimentos que contienen fibra es más lenta, lo que produce secreción adecuada de insulina. El hígado juega un importante papel como regulador de la glicemia, ya que la glucosa absorbida en el intestino antes de incorporarse a la circulación general pasa por el mismo, donde es captada y fosforilada para sintetizar glucógeno. Hay que recordar que el hígado dispone de una enzima adicional para este proceso, que es la glucoquinasa. Otras hormonas como el glucagón, cortisol y la STH participan también en la regulación de la glicemia en el periodo postprandial. Revisen este contenido en las orientaciones de su sitio. Uno de los modelos mejor conocidos de adaptación a situaciones específicas es el del ejercicio físico. Para comprenderlo es necesario tener presente las principales características del músculo en reposo. Durante el estado de reposo, en el tejido muscular existen vías metabólicas priorizadas. Así, la glucosa proveniente de la sangre es almacenada en forma de glucógeno y solo una pequeña fracción es utilizada mediante la vía glicolítica. La mayor proporción de la energía la obtiene el músculo de la oxidación de los ácidos grasos por medio de la beta-oxidación. El ATP formado se almacena en forma de fosfocreatina en una reacción catalizada por la enzima creatina quinasa, y solamente una pequeña parte se utiliza en el mantenimiento de la actividad muscular. El consumo de oxígeno del músculo en reposo representa aproximadamente el 30% del consumo total del organismo. Durante el ejercicio se producen ajustes metabólicos. El mecanismo de la contracción requiere de la hidrólisis de ATP como fuente inmediata de energía, aumentando con ello los niveles de ADP. Este aumento tiene varios efectos. Inversión de la reacción de la creatina quinasa, formándose creatina y ATP. Estimulación de los procesos de la respiración celular. Estos dos efectos del ADP traen como consecuencia un mayor aporte de energía al mecanismo de la contracción. Estimulación de la fosfofructoquinasa, que determina el aumento de la glicólisis y paralelamente de la glucogenólisis. Como consecuencia de la estimulación de estas vías metabólicas, la afluencia de cofactores reducidos a la cadena respiratoria aumenta, sobrepasando las posibilidades de su oxidación. Por otra parte, la llegada de oxígeno está limitada, pues la contracción del músculo produce una anaerobiosis relativa, con lo cual se favorece la conversión de pirúvico a láctico, el cual pasa a la sangre para posteriormente ir al hígado y convertirse en glucosa por gluconeogénesis. El ejercicio físico tiene otros efectos sobre órganos y sistemas que se abordarán en los temas correspondientes. Entre los efectos generales del ejercicio y que resultan beneficiosos tenemos aumento de la masa y de la capacidad de contracción muscular, lo que trae aparejado un aumento de la fuerza. Esto hace que las personas adquieran una postura y figura más adecuada. Aumento de la capacidad respiratoria. Mejora la capacidad cardíaca y la fuerza contráctil del corazón. Impide los depósitos de grasa y disminuye los existentes. Conserva e incrementa la salud. Es un medio de rehabilitación. Es un medio para disminuir el estrés. Aumenta la capacidad para el trabajo físico e intelectual.
Favorece la disposición para la realización de actividades de carácter social, recreativo y otras. Crea sensación de bienestar, lo que los hace sentir más seguros y felices de vivir. Otra situación que pone a prueba la capacidad de adaptación del organismo es el ayuno prolongado. Una de las situaciones más alarmantes para los seres vivos es la de verse privados de alimentación. ¿Cómo pueden mantenerse con vida personas que no ingieren alimentos? ¿Cuánto tiempo pueden permanecer con vida en esta situación? ¿Cómo se adapta el metabolismo celular ante esta situación? Será necesario establecer un punto de partida. En la tabla pueden observar las reservas energéticas promedio de que dispone el individuo. Las reservas lipídicas sobrepasan el resto de las fuentes de las que puede recurrir el organismo en un periodo de ayuno. El gasto calórico mínimo diario asciende a unas 1.600 calorías, pero se puede elevar de manera variable de acuerdo sobre todo con la actividad física del sujeto. De hecho, en las personas obesas, las reservas pueden ser mucho mayores, pero esto no se cumple estrictamente por los desequilibrios metabólicos que se desencadenan. Aunque en la tabla se designan un número de calorías a las proteínas, estas macromoléculas no están destinadas a estas funciones. Si se utilizan en este sentido, es a expensas de las funciones específicas que desempeñan. Las adaptaciones metabólicas ocurren de la siguiente manera. Cuando disminuyen los valores de glucosa en sangre, se mantiene el consumo por el cerebro, pero se detiene el aporte exógeno. Esto hace que se libere glucagón por el páncreas, que aumenta la glucogenólisis hepática, con lo que se detiene el descenso progresivo de la glicemia. Estas reservas de glucógeno hepático duran aproximadamente 12 horas. Una vez agotadas las reservas de glúcidos, comienza la movilización de proteínas. Los aminoácidos resultantes son utilizados por el hígado para la producción de glucosa endógena y el grupo amino es eliminado en forma de amoníaco. Parece existir un orden en la degradación de las proteínas. Se comienza con las enzimas digestivas relacionadas con la transformación de los alimentos. Después comienza la utilización de las proteínas musculares. En el músculo, el pirúvico, producto de la glicólisis, se transamina con los aminoácidos y la alanina resultante difunde a través de la sangre hasta el hígado, donde es convertida en glucosa por gluconeogénesis. La glucosa pasa a la sangre y contribuye al mantenimiento de la glicemia, lo que se denomina ciclo de Cahill. Es importante recordar que no existen proteínas de reserva, lo que significa que aquellas que se utilizan como fuente calórica dejan de cumplir funciones específicas en las células. En este primer periodo se produce una rápida disminución del peso corporal, debido a que la movilización de glúcidos y proteínas lleva aparejada la eliminación de una buena cantidad de agua de hidratación. Simultáneamente con la utilización de las proteínas, comienza la movilización de los triacilglicéridos de reserva, estimulada por el glucagón. Se produce la lipólisis intracelular de los triacilglicéridos en el tejido adiposo, que da lugar a ácidos grasos y glicerol. Los primeros se utilizan como fuente de energía en el proceso de beta-oxidación, disminuyendo la utilización de proteínas. Y el glicerol se utiliza en la gluconeogénesis hepática para formar glucosa. La acetil-CoA, producto de la beta-oxidación, se dirige a la formación de cuerpos cetónicos. Entre el tercer y el sexto día de ayuno, el cerebro se adapta y comienza a utilizar los cuerpos cetónicos, disminuyendo con ello grandemente las necesidades de glucosa. Los cambios que aparecen posteriormente son de instalación gradual. El peso corporal baja lento pero inexorablemente. Aparece la cetosis, que puede llegar a acidosis.
El consumo de proteínas puede llevar a la postración. La disminución de las proteínas plasmáticas puede conllevar al edema y pueden aparecer síntomas por deficiencias de vitaminas. La duración de este periodo depende de las reservas de triacilglicéridos del tejido adiposo y de la aparición de las complicaciones. A medida que pasa el tiempo, el individuo es más propenso a contraer enfermedades infecciosas que pueden conducir a la muerte. El tratamiento debe hacerse bajo estricto control médico, pues los cambios metabólicos que hemos estudiado son de gran complejidad. Estas adaptaciones metabólicas que se producen durante el ayuno prolongado deben profundizarlas en su libro de texto y por las orientaciones del CD de la asignatura. Anteriormente estudiamos las causas de la cetosis en el diabético, estado que también puede producirse en el ayuno. En la imagen puedes apreciar la comparación de ambos procesos. Es preciso que profundicen estos aspectos en su libro de texto y se percaten de que la cetosis del diabético es más intensa que la del ayuno, ya que en la diabetes el cerebro no utiliza los cuerpos cetónicos, debido a que la entrada de glucosa en este tejido no depende de la insulina, mientras que en el ayuno el cerebro se adapta y utiliza los cuerpos cetónicos, lo que hace que disminuya la intensidad de la cetosis en este caso. En la imagen se representan las glándulas endocrinas cuyas secreciones participan en la regulación de la glicemia. Observen que el páncreas libera insulina, glucagón y somatostatina, la corteza suprarrenal el cortisol, la médula suprarrenal la adrenalina, la adenohipófisis la corticotropina, la hormona del crecimiento y la estimulante del tiroides. Por su parte, la glándula tiroides libera T3 y T4. Estas hormonas ejercen sus efectos metabólicos en diferentes órganos diana, que contribuyen a regular la glicemia en diferentes situaciones. En su estudio independiente, deben analizar cómo participan cada una de estas hormonas en diferentes situaciones, siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. En esta actividad orientadora arribamos a las siguientes conclusiones. El páncreas tiene localización retroperitoneal, es inaccesible a la palpación y presenta 3 porciones: cabeza, cuerpo y cola. Los islotes pancreáticos de origen endodérmico están formados por diferentes tipos de células endocrinas que se organizan en masas o acúmulos en estrecha relación con los vasos sanguíneos. La insulina es una hormona anabólica e hipoglicemiante, mientras que el glucagón es catabólica e hiperglicemiante, destinada a movilizar los recursos energéticos ante situaciones como el ayuno, el ejercicio y el estrés. La glicemia constituye el regulador básico de la secreción de insulina y glucagón. En la regulación de la glicemia intervienen diferentes glándulas endocrinas cuyas secreciones en algunas situaciones activan y en otras inhiben los sistemas enzimáticos que modifican diferentes procesos metabólicos en las células diana. Las manifestaciones que se producen en la diabetes mellitus se deben a los efectos del déficit de insulina sobre el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas. Durante el estudio del sistema endocrino hemos visto un grupo de glándulas que, entre otros, tienen efecto sobre el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas. Estas son la hipófisis, el tiroides, la glándula suprarrenal y la porción endocrina del páncreas. Sin embargo, existen otras que tienen una importante función en el control de la concentración de calcio en el líquido extracelular. Nos referimos a las glándulas paratiroides, cuyas características morfofuncionales
estudiaremos en nuestra próxima actividad orientadora.